lo vas a sentir, el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. El día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a todos los que se encuentran aquí presentes, a todos los que nos están viendo por el internet. Les doy la más cordial bienvenida y pues sé perfectamente bien que cada uno de nosotros tenemos nuestros corazones dispuestos desde el momento en que Dios puso el querer como el hacer para que nos reuniéramos el día de hoy, domingo, primer día de la semana. Este día es el primer día de la semana y creo que sabemos perfectamente bien que a nuestro Dios le encanta que le demos las primicias, que le demos lo primero de nuestras vidas, y por eso es que el día de hoy estamos dándole la alabanza, la gloria. Estamos reunidos en el nombre de nuestro Jesucristo para alabarlo, porque pues es el primer día, es nuestra manera de demostrarle a nuestro Dios que nosotros verdaderamente lo amamos y que sabemos que a Él esto le agrada. Pero bueno, a final de cuentas, esto es el Espíritu Santo el que viene a nuestras vidas para que por medio del Espíritu Santo podamos alabarlo de esa manera correcta, porque hay veces que lo queremos hacer de una manera religiosa, de una manera en la cual nosotros pensamos que es lo correcto, y si no le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe a darle alabanza a Dios, pues la verdad, y no por desanimarlos, pero nunca vamos a poderle dar gusto a nuestro Dios cuando lo queremos hacer de una manera en la que nosotros pensamos que es la correcta. Nosotros debemos permitir más bien que el Espíritu Santo fluya, y cuando Él fluye es de la manera en que Cristo verdaderamente empieza también a fluir su vida a través de la nuestra, y de esa manera es como lo podemos alabar, lo podemos bendecir de una manera correcta. Y bueno, para ello vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema que pues no puede dejarse a un lado en ningún ministerio, porque cuando llegamos a hablar de una persona que se dedica a las cosas de Dios, es muy común que decimos, es que él es un hombre de fe, es un hombre de fe, pero pues el día de hoy vamos a estudiar ese tema, vamos a predicar un tema que se llama Suprema Confianza. Y pues lógicamente que al decir la palabra suprema, la palabra confianza, estamos hablando de fe. ¿Qué sucede? Ahorita acabamos de cantar una alabanza muy bonita que se llama Creeré. El día de hoy vamos a escudriñar la palabra de Dios. La verdad es súper extenso. Yo les confieso que al preparar yo este tema me volvía loco con tantísimas citas que hay en referencia a la fe, porque bueno, hace 8 días también hablamos de que uno de los frutos del Espíritu Santo, bueno, una expresión del fruto del Espíritu Santo es la fe. Pero si vamos a 1 Corintios también vamos a ver que es un don, no nada más es un fruto, también es un don. El fruto del Espíritu Santo que dice Pablo en Gálatas, valga la redundancia, dice que viene del Espíritu Santo. Entonces la fe viene del Espíritu Santo. El don es un regalo de Dios, o sea, viene de lo alto también. De esa fe es de la que vamos a hablar el día de hoy, y vamos a ver pues más, ahora sí que qué tipo de fes son las que se llegan a encontrar en la mente de las personas. Pero vamos a estudiar cuál es la fe bíblica. No podía yo iniciar esta prédica sin que iniciáramos con Hebreos 11:1. La verdad, yo creo que muchos que pueden ver este video, muchos predicadores van a decir, ay, pues es con lo que siempre inicias. La verdad, yo estaba tratando de ser un poco original y iniciar con otra cita.
pero no se puede. O sea, no puedes iniciar hablando de la fe si no te vas a Hebreos 11. En Hebreos 11, Pablo, bueno, yo digo Pablo, que es anónimo el escritor de Hebreos, pero como les he comentado en varias ocasiones, yo siento que fue Pablo por el tipo de escritura que hay en Hebreos. Aquí este hermano que escribió Hebreos detalló perfectamente bien lo que es la fe. No vamos a leer todo Hebreos 11, se los dejo de tarea. Sé que muchos ya lo hemos leído y es uno de los capítulos que más me gustan a mí de la Biblia, se los confieso. No es el que más, porque hay muchos, podría decir muchos, pero sí es uno de los que más me gustan. Dice así, vamos a leer hasta el 7, va a ser del 1 al 7. Incluso se subtitula en la Reina Valera, se subtitula como la fe. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dios bendito que estás en los cielos, en este momento yo quiero levantar mi voz, Padre, a ti, pidiéndote de todo corazón, papito precioso, que en este día nos des la oportunidad, nos des el privilegio de poder entender cada una de las palabras que tú el día de hoy nos vas a hablar. Y no solamente entenderlas, Señor, sino poderlas vivir. Padre bendito, en este momento sé perfectamente bien que tú te regocijas al ver que tus hijos venimos a escuchar de tu bendita palabra. Te regocijas, Señor, porque tú hablaste claramente que si nosotros permanecemos en ti, tú vas a permanecer en nosotros, y tu gozo permanecerá en nosotros. Y esa permanencia es estar escuchando tu palabra. En estar escuchando tu palabra es de la manera en que nosotros podemos vivificar esa fe que tú nos has puesto, Señor, que tú nos has dado. Por eso te pido que en este momento nos des la oportunidad de que todos nuestros sentidos espirituales estén completamente abiertos para recibir el mensaje de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ok, pues es muy trillado todo lo que acabamos ahorita de leer. Sé que muchos lo hemos escuchado. Sé que el día de hoy no vamos a descubrir el hilo negro, ni mucho menos. Pero sí, el Señor puso en mi corazón que el día de hoy, con este mensaje, podamos ir recobrando esa fe de nuestro primer amor. Muchas veces esto, como les digo, todos los que llegamos a hablar de la palabra de Dios, todo lo referente a la convicción, todo lo referente a las creencias, pues viene esta palabra que es fe. Pero precisamente por eso yo no titulé este tema como fe. Lo pude haber titulado simplemente fe, pero pues la fe abarca muchísimas cosas. El título es Suprema Confianza. Cuando nosotros hablamos de una
suprema, de algo que es supremo, que algo que es grande, algo fuerte, algo extenso, pues lo estamos ubicando en algo que es irrompible. Muchas veces, como dicen, es que tal persona perdió su fe, pero ¿qué sucede? Es que no era esa fe bíblica, que es la que ahorita vamos a estudiar. La fe en el hebreo, en el griego, perdón, en el original, pistis es como se le llama a esta fe de la que se está hablando en Hebreos. Pistis quiere decir plena confianza en Cristo. O sea, aquí no estamos hablando de que Hebreos estaba diciéndonos que la creencia de Buda, o la creencia de la comadre, o la creencia de fulanito, de sultanito, es la verdadera fe. No, aquí está hablando Hebreos de que esa fe es la plena confianza en Cristo. Entonces, por eso siempre es bueno irse al original, para ver de qué manera es como se estaba expresando Dios hacia su pueblo, y no simplemente como a lo mejor alguien nos lo ha hecho entender, o simplemente incluso como las traducciones que podamos llegar a ver en la Biblia. Yo les recomiendo mucho que ya con el internet es bien fácil, es bien sencillo que uno pueda traducir la Biblia al griego o al hebreo como uno lo llega a necesitar. Por eso es importante que cuando uno va a ver ciertos temas, es importante que veamos esto, que nos metamos al internet, que descubramos realmente en el griego qué es lo que quería decir esa palabra. Entonces aquí vemos fe, pistis, plena confianza en Cristo. La palabra certeza es hypostasis, sentado. ¿Qué quiere decir esto? Sentado, descansando bajo un soporte. O sea que cuando estamos leyendo esto, que yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí Dios nos está hablando de que la fe es esa plena confianza en Cristo. Pero cuando habla de certeza, está hablando de un descanso en Cristo. O sea, sabiendo perfectamente bien que si Jesucristo nos está diciendo algo, en eso es en lo que nosotros debemos descansar completamente. O sea, no estar buscando otro tipo de cosas para verdaderamente nosotros entender lo que es la fe que Dios pone en nuestras vidas. La verdadera fe, cuando nosotros la entendemos de la manera como ahorita lo estamos estudiando, lo estamos escudriñando, es una fe ciega. Ahora sí que como la gente lo dice, es que es una fe ciega. Pues efectivamente la fe que Dios nos pide es esa fe, es una fe ciega. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comprobando algo, o sea, ya no se le puede llamar fe. Si tú de momento tú dices, es que yo tengo fe de que voy a comer, pero en ese momento estoy viendo que ya me sirvieron el plato de la comida y todo eso, ya no es fe. O sea, estoy yo comprobando de que voy a comer, porque ya hasta me sirvieron la comida, ¿verdad? Si yo digo, yo tengo fe de que ustedes están aquí conmigo, y esto no es fe. Claro, podría yo tener fe en que estemos en el mismo espíritu. Eso sí, porque eso sí es algo que yo no puedo ver. Es algo que yo podría decir, yo tengo fe de que todos estamos en el mismo espíritu y de que todos estamos tratando de captar el mensaje de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en el mismo espíritu. En eso sí puedo tener fe, eso yo no lo estoy viendo. Esa es una fe verdadera. Lo otro es que estoy yo comprobando de que están aquí conmigo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, porque la gente luego llega a transgiversar tanto el que digan, esta es una persona de fe, pero una persona de fe ¿en quién? Si no es en Cristo, no es de esa fe bíblica. Eso es lo que quiero que el día de hoy podamos comprender todos. Vamos a 1 Corintios 2:1, por favor. 1 Corintios 2:1 al 5.
Y dice así la palabra de nuestro Señor: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Aquí, cuando en el 5 dice, para que su fe, o vuestra fe, es en el original griego la palabra dunamis. De la palabra dunamis viene la palabra dinamita. O sea, aquí está hablando de otro tipo de fe. Claro, estamos viendo que la fe bíblica toda es el que tengamos una plena confianza en Cristo. Eso es en general. O sea, eso va a ser inmovible. Pero cuando aquí Pablo le está hablando a los corintios, le está hablando de una manera con un complemento de fe, dunamis, como les dije, de ahí viene la palabra dinamita, o sea, algo explosivo, algo en acción. O sea, ¿qué sucede? Que si yo puedo decir que tengo fe, yo puedo a todo el mundo decirle, yo tengo mucha fe, yo tengo fe en Dios, tengo una plena confianza en Cristo. Pero si no se explota esa fe, realmente yo no puedo demostrarle a la gente que tengo fe. O sea, porque ahí ya es otra situación. Para que yo pueda comprobar mi fe ante los ojos del mundo, debe de haber, y no nada más ante los ojos del mundo, sino ante los ojos de Dios, debe haber una explosión dentro de mí, debe de haber una acción de esa fe. Ustedes están aquí porque tuvieron un dunamis, tuvieron esa acción de la fe y vinieron. Hay personas que pueden decir, yo tengo mucha fe en Cristo, pero ahorita andan en los carnavales, o andan en la Alameda, andan haciendo un chorro de cosas fuera de lo que Dios manda en su palabra. Entonces, no puedes tú decir que tienes una fe bíblica si tu fe la basas nada más en decir que sabes que existe un Dios, pero no hay un dunamis dentro de ti que expresa verdaderamente ese amor por el Cristo en el cual tú se supone que tienes fe. Entonces, aquí vemos que Pablo les está diciendo que él no llegó a verlos con esa bola de palabrerías, ¿no?, que muchas veces la gente tiene como para poder conquistar los oídos humanos, los corazones humanos, de tal manera que llegan y pues parecen motivadores, ¿no? Y están hablando la palabra de Dios como que la dejan a un lado y nada más lo que se la pasan diciendo es cosas en las cuales la gente va a salir muy contenta de ahí, pero no se les habló con la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo les está diciendo, yo no llegué con ustedes a hablarles con palabras persuasivas, con palabras que los puedan estar animando a esto, a lo otro, a aquello. No, yo llegué hablándoles con temor y con temblor, hablándoles de la palabra de Dios. Y ahí es donde viene, pero yo venía con esa fe, con ese poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros verdaderamente queremos hablar de la palabra de Dios, cuando verdaderamente nosotros queremos explotar esa fe que hay dentro de nosotros, no vamos a llegar a querer estar motivando a las personas nada más así porque sí. Vamos a querer motivarlas, pero a que se enamoren más de nuestro Señor Jesucristo. Y en el momento en que se empieza a esas personas a enamorar más de nuestro Señor Jesucristo, no necesitamos estarles hablando de superación personal y de esto. Automáticamente nuestro Padre, nuestro Dios que está dentro de nosotros, nos lleva a superarnos, nos lleva a motivarnos, a tener esas fuerzas, a tener ese gozo, como hace 8 días lo estuvimos viendo. Él es el que nos va a dar la oportunidad, el privilegio
de que tengamos un gozo, el mismo gozo que Cristo tiene, que nosotros lo tengamos. Pero es cuando verdaderamente la palabra de Dios empieza a penetrar en nuestras vidas. Y para ello vamos a continuar leyendo la Biblia. En Primera de Corintios 2:6, esto es a continuación de lo que acabamos de leer ahorita. O sea que si siguen en su Biblia no tienen que buscarle más. Es Primera de Corintios 2:6 y ahora lo vamos a leer hasta, bueno, en adelante, ahorita yo les digo cuando paremos. Primera de Corintios 2:6 dice de esta manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este mundo. Aquí dice no de este siglo en la versión Reina Valera, pero quiere decir de este mundo para que lo entendamos mejor. Ni de los príncipes de este mundo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí acabamos de leer algo totalmente esencial, totalmente elemental, para que comprendamos que hay muchas personas que juzgan locura lo que nosotros hacemos, porque precisamente cuando hablamos de fe, cuando hablamos de fe bíblica, cuando hablamos de confianza, de plena confianza en Cristo Jesús, hay muchas personas que nos tachan de locos, como aquí lo acaba de decir Pablo. ¿Por qué? Porque es algo no difícil de entender para muchos simplemente es imposible. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo. No tienen la mente de Cristo, y eso es lo que no puede permitir que entiendan, que comprendan ese amor que nosotros tenemos por nuestro Señor. No pueden entender el por qué predicar de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en cada momento. Muchas personas dicen, sí, es que está bien que tú sepas de las cosas de la Biblia, que te gusta hablar de Cristo, pero hay momentos para eso. Ahorita son momentos para que digamos groserías, echamos chistes, tomemos alcohol, hagamos esto, lo otro, aquello. Hay otros momentos para hablar de Cristo. Y a nosotros nos ven como locos de que en una plena fiesta en donde hay una bola de borrachos tú les estés hablando del amor de Cristo, les estés dando tu testimonio, les estés diciendo que Jesús los ama, que si pueden venir al culto, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Entonces ellos dicen, están loco. En vez de que aproveche ahorita el festejo, en vez de que aproveche esto o lo otro, él está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. ¿Por qué? Porque la fe de ellos no es la fe bíblica.
La fe que ellos dicen que, sí, es que yo creo en Cristo, como lo dijo Santiago, los demonios también creen. O sea, hay muchas personas que sí pueden decir de dientes para afuera que creen, pero aquí es donde estamos viendo, escudriñando cuál es esa verdadera fe. Ahora, aquí Pablo habló de que ese dunamis, esa fe explosiva que hay en nuestras vidas, es una fe que tiene poder. En realidad, si nosotros nos preguntamos cuál es ese poder, hay personas que lo pueden llamar de diferentes formas, pero aquí Pablo está hablando de un poder importantísimo, que es la revelación. Si nos vamos al principio ahorita de lo que acabamos de leer en el 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que perecen. O sea, es una sabiduría de lo alto, es una sabiduría de Dios. Luego enseguida dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, hay gente que esta palabra la ha oído mucho, pero ¿qué quiere decir en misterio? O sea, que es algo que Dios guardó para revelarlo solamente a aquellos que queramos permanecer en Cristo. Aquellos que verdaderamente nosotros tenemos esa fe, esa plena confianza en Cristo Jesús, a esos, a sus hijos, es a los que les va a dar ese poder del Espíritu Santo que se llama revelación. Esa revelación es precisamente lo que todos los hijos de Dios necesitamos. El verdadero hijo de Dios es el que recibe esa revelación de los misterios que están escondidos en su palabra. Y por eso es que nosotros requerimos no de esa fe con la que nosotros nacimos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a todos se nos fue dada una porción de fe. Esa fe nos sirve nada más para poder recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero en el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, es en el momento en que se activa eso de que nosotros ya somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué sucede? Que esa fe que había en nosotros, que era una semillita de mostaza, esa fe ya no es la necesaria para que lleguemos a estas revelaciones. ¿Por qué? Porque ahora la fe que necesitamos es la fe de Cristo en nuestras vidas. Por eso aquí al final, en el 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Amén. Digan al que está a su lado: yo tengo la mente de Cristo. Aquí tenemos que recordar, como se los dije hace un ratito, hace 8 días vimos algo de lo del fruto del Espíritu Santo y vimos que dentro de las 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo está la fe. Cuando nos vamos a 1 Corintios, donde habla de los dones, que también son 9, ahí habla de el don de la fe también. O sea, aquí por eso es importante esto que les acabo de decir. Hay veces que sí, la palabra de Dios nos dice que le pidamos, si necesitamos fe, necesitamos más fe, se la pidamos a Dios. Sí, efectivamente, a Dios le pedimos la fe, pero nosotros no podemos ejercitar una fe que nosotros no podemos procrear, que nosotros no podemos crear. Esa fe solamente Dios es el que, por eso dice la palabra que se la pidamos a Cristo. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, vamos a tratar todo el tiempo de estar permaneciendo en Cristo para que esa fe sea la fe que sea activada en cada momento de nuestra vida. Efectivamente, nosotros tenemos toda la facultad de poder hacer lo necesario para que la fe de Cristo sea activada en nosotros. Pero nosotros no podemos ejercitar nuestra propia fe. Eso es lo que sí no existe, porque eso sería legalismo. Si nosotros pudiéramos ejercitar nuestra propia fe, si nosotros tuviéramos la manera de que por medio de nuestras obras, por medio de esto o lo otro, fuera creciendo nuestra fe, no
no habría necesidad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto lo debemos de entender. La fe que crece en nosotros es la fe de Cristo, porque ahora tenemos la mente de Cristo en nosotros. Entonces, ese precisamente es el poder del Espíritu Santo que viene a nosotros. ¿De dónde nació la fe? Es de la Biblia. Entonces, la única y verdadera fe es cuando tienes una plena confianza en Cristo. De esa manera es cuando tú verdaderamente puedes decir que tienes una fe verdadera. ¿Por qué? Porque si tú dices, es que yo tengo fe en que el Buda me va a cumplir mis milagros, o tengo fe incluso en mis propias fuerzas, yo tengo fe en mí, yo tengo fe, eso no es una fe verdadera. Eso es una simple confianza que tú puedes tener en esa persona, una confianza que puedes tener en ti. Si tú dices, yo tengo fe en que si voy con un brujo y le digo que me ayude a hacer esto y lo otro aquello, y tú basas tu supuesta fe en eso, eso no es la verdadera fe. Esa es una simple esperanza de que algo pueda suceder bueno en ti. Claro, si llegan a haber personas que te hacen trabajitos y esto, lo otro aquello, y aparentemente tú ves que sí te funcionó, pero no porque algo funcione quiere decir que eso viene de parte de Dios. No porque algo tú digas, es que esto sí funciona, esto es una verdadera fe. No. Eso es una verdadera confianza en algo a lo que a Dios no le gusta. Entonces, ese es un grave problema que tenemos los seres humanos, que desvirtuamos la palabra fe. Confundimos el que yo tengo fe en que me voy a sacar la lotería y que voy a ser rico y voy a ser... No, eso es simplemente esperanza. ¿Por qué? Porque a lo mejor a Dios no le interesaría en lo más mínimo que tú te hicieras rico sacándote la lotería. Porque la mayoría de las personas que se sacan la lotería, y de hecho está bien comprobadito, han hecho análisis de esas cosas, el 90% de la gente que se saca la lotería la despilfarra y no hace grandes cosas. Solamente un 10% llega verdaderamente a invertirlo y hacer negocios, cosas por el estilo. Pero la gente que se llega a sacar la lotería, pero bueno, es otra cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Que debemos de tener mucho ojo con esta situación. No es lo mismo la fe que la sugestión. No es lo mismo la fe que la superstición. La sugestión y la superstición son cosas incluso muy parecidas también. ¿Por qué? Porque hay veces que tú dices, es que a mí me dijeron que yo lea esta oración y la repita tantas veces, la repito y la repito y la repito y la repito, y se va a hacer, y se va a hacer, y yo lo decreto, y se va a hacer, y por ahí hasta quieres aventarle para que se oiga muy bíblico, en el nombre de Jesús, yo decreto que esto va a ser mío, decreto, y ya lo decreté 7 veces, porque 7 es el número perfecto, y eso no es fe, eso es superstición, eso es sugestión, porque sí, a veces te empiezas a sugestionar de tal manera que las cosas tú las empiezas a ver como que sí pasaron. Mira, ya ves, sí sucedió, y eso fue por esa oración repetitiva que tuve. Y mira, sí funcionó. ¿Por qué? Porque dije la clave en el nombre de Jesús y se hizo. Y como dice la Biblia, puse mi pie sobre ese carro y todo lo que pisen las plantas de mi pie van a ser míos. ¿Y qué sucede? Entonces, pero eso ya es una superstición. Eso no es fe. Fe es como, ¿se acuerdan que hubo una prédica que se llamó a él oír? ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo es al que hay que oír. En Jesucristo es en donde nosotros tenemos que poner nuestra plena convicción. Esa certeza de lo que esperamos los cristianos es todas las promesas de Dios que están en la Biblia. Eso es lo que esperamos, no otras cosas. Entonces, tenemos que tener mucha delicadeza con eso, mucho ojo, no debemos de confundir lo que es la fe con la sugestión o con la superstición. Vamos a Romanos 1:16 y 17. Aquí es bien importante esto que ahorita estamos comentando, porque hay muchas formas, hay muchas maneras de que caigamos en errores de lo que es la verdadera fe. Y ¿cómo vamos a darnos cuenta de lo que es la verdadera fe? Pues leyendo la palabra de Dios y no permitiendo de que de repente venga influencias humanas de tal manera que nos saquen de lo que es el verdadero camino de Dios, de que nos saquen
de lo que es la verdadera esperanza en las promesas de Dios. Hace un ratito también vimos como Pablo les decía, yo no vengo a hablarles con sabiduría humana, sino con sabiduría de Dios. ¿Por qué él les decía eso? ¿Por qué hacía referencia en eso? Precisamente para que no tuvieran fe en hombres, en humanos, sino que su fe fuera plenamente en Cristo, fuera plenamente en su palabra. Y lo mismo les digo yo. Yo por eso me gusta leer mucha Biblia, por eso me gusta que la misma Biblia sea la que nos predique. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún cabo suelto en donde podamos de repente decir, chin, ya nos empezamos a ir con otra fe que no es la fe de Dios, no es la fe que Dios quiere poner en nuestras vidas. Amén. Dice Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Como lo hemos dicho en todas las predicaciones. O sea, el clímax de todo esto de la fe, el clímax de la predicación, el clímax de todo es la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos da como regalo. Entonces, ¿qué sucede? Esa fe verdadera es la que nos salva. La que salva, es que luego se entiende medio raro cuando digo nos salva. A lo mejor van a pensar que digo no salva. La fe que verdaderamente salva al ser humano es la fe de Dios, la fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única fe que puede salvar a los seres humanos. O sea, es muy hermoso ver que mi fe se puede activar de una manera sobrenatural, porque eso también existe, y de eso también es importante que entendamos y aprendamos. Como ahorita lo estaba yo diciendo, la fe es lo que no vemos, pero hay veces que nos vamos también al otro extremo. Nos vamos a un extremo en el cual todo lo queremos corroborar en la palabra de Dios, pero de una manera totalmente, ¿cómo se llama esa palabra? Incluso hay un grupo de personas que les llaman así, que Tomás precisamente empezó así, les llama, híjole, se me fue la palabrita, pero es simplemente que todo lo quieres llevar a la ciencia, como quien dice. O sea, todo lo quieres comprobar. Miren, es que con estos números así y así, así asado, sale que sí, efectivamente esto está totalmente corroborado. Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas en la Biblia, cuando nos vamos sobre todo al Evangelio, en donde veíamos a una mujer que se acercó a nuestro Señor Jesucristo y con solo tocar el manto de nuestro Señor Jesucristo fue sanada. Tenía 12 años teniendo un flujo de sangre, pero ella tuvo fe en que simplemente al acercarse a nuestro Señor Jesucristo, ella iba a ser sana. Nuestro Señor Jesús, cuando Él sintió que había salido ese poder de Él, ella fue sana y le dijo, tu fe te ha sanado. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que si nosotros no vemos que pasa algún milagro, alguna situación, entonces, no, es que de esa manera Pablo nunca hizo un milagro. Entonces, como de esa manera no lo hizo Pablo, entonces no, ese milagro no es de Dios. Entonces nos empezamos a ir a otro extremo. Nos empezamos a ir al extremo de la incredulidad. Nos empezamos a ir al extremo de que sí, tengo mucha fe en lo que dice la palabra de Dios, pero me meto en 4 paredes, encasillo completamente lo que es la palabra de Dios, y ya no permito que puedan haber cosas sobrenaturales en mi vida. Y eso se los digo por experiencia. A mí me ha llegado a pasar, de que yo agarro y empiezo a conocer muchas cosas de la palabra de Dios, y que Pablo advertía mucho de esos falsos profetas, de esos falsos, que llega un momento en que ya de todo desconfío. Y eso es lo que yo les pido que no les vaya a pasar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahí ya te estás yendo a otro extremo, a un extremo en el cual ya no crees en las cosas, en las revelaciones del poder de Dios. Como ahorita lo estábamos viendo,
hay muchos misterios que solamente se los revela a los hijos de Dios. Entonces muchas veces cuando nosotros decimos, no, es que eso no es bíblico, eso no es bíblico, ¿qué sucede? Ya lo estamos dejando tapado de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nuestra fe, más bien nuestra falta de fe, nuestra falta de creer en esos milagros, no nos permite ver que existen esos milagros. No permite que incluso fluyan en mi vida esos milagros. La otra vez ponía yo el ejemplo, es como si tú entras a un club, tú tienes una membresía, tú pagaste una membresía para que en ese club tú tengas la oportunidad de gozar de todas las instalaciones del club. Pero hay veces que cuando tú entras en un club, tú nada más te aíslas en el gimnasio a lo mejor, y no disfrutas de que hay un vapor también, de que hay unas canchas de tenis, de que hay albercas. Tú te aíslas nada más en estar en el gimnasio. ¿Por qué? Porque eso es lo que más te gusta. Pero si tú ampliaras un poquito más tu visión, te darías cuenta de que también hay otras cosas en las cuales tú puedes gozarte. ¿Por qué? Porque tú ya estás dentro de ese club. Tú puedes decir, bueno, sí está bien, el gimnasio es lo que más me agrada, es lo que incluso más me sirve, porque a lo mejor eres fisicoculturista y compites, y bueno, a lo mejor esa es lo principal. Pero no por eso vas a dejar de ver que si te metes a la alberca también te vas a refrescar, muy padre. Aunque no sea lo principal para ti, pero la alberca te va a servir de mucho también. Si de repente vas al vapor, también sabes que ahí te vas a liberar de muchas toxinas. Si de repente llegas con tu familia y está también una cancha de ping pong, te pones a jugar con ellos. Entonces, ¿qué sucede? En el reino de nuestro Señor tenemos el privilegio de gozar de muchas cosas. Cuando nosotros limitamos nuestra fe, nuestra creencia en las promesas de Dios, dejamos de disfrutar todas esas cosas que tiene el reino de Dios, por querernos limitar nada más a una sola de las cosas que la Biblia dice. Entonces, aquí es donde vemos cómo cuando nuestro Señor Jesús nos está hablando de que tu fe te ha sanado, aquí nos están hablando de que esa fe nos puede salvar. ¿Qué sucede? Que no debemos de limitar nuestra fe. No debemos de limitar nuestra fe nada más a unas porciones de la Biblia. Nosotros debemos de extender nuestra fe a todas las promesas de Dios para con nosotros. Hay promesas de Dios en cuestiones de prosperidad en todos los aspectos. Hay veces que limitamos también nuestras creencias, que porque hay muchos lucran con la prosperidad económica, incluso ya les llaman el evangelio de la prosperidad, y claro, hay extremos en donde nada más se la pasan queriendo gozar de los beneficios del Señor y nunca hablan de los padecimientos, nunca hablan del arrepentimiento, nunca hablan de esto, lo otro. Entonces ahí es donde debemos nosotros de ser equilibrados, de saber que existen muchas cosas que Dios tiene para nosotros cuando nuestra fe es una fe dunamis, una fe con poder, una fe que verdaderamente dices, yo sé perfectamente bien que lo principal es la salvación, claro, pero junto con la salvación el Señor también nos ha dado la oportunidad de orar por los enfermos y los enfermos son sanados, de orar por nuestra economía y nuestras finanzas son sanadas, porque el Señor quiere darnos prosperidad en todos los rubros de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú no crees que existe la sanidad de parte de Dios, Dios nunca te va a sanar. Eso sí, tengan mucha fe en de que Dios nunca te va a sanar cuando tú no crees que Dios te puede sanar. Nunca vas a tener una buena economía cuando tú piensas que Dios no te puede dar una buena economía. Entonces, ahí es donde precisamente el Señor habla de esa fe dunamis, una fe explosiva, una fe en que nosotros tenemos que llevarla a la práctica, porque si no, simplemente es una fe muerta, como lo dijo Santiago. Y ya no tengo tiempo de leer tantos versículos, pero Santiago habla mucho también de lo que es la fe, como dice, la fe sin obras es muerta, muchas cosas en las cuales ahorita no tengo tiempo de irnos a esos versículos, pero sí para decirles que realmente cuando nosotros no tenemos esa fe dunamis explosiva, simplemente no podemos nosotros verdaderamente decir que creemos verdaderamente en nuestro Señor. Aquí Pablo también ahorita en Romanos habló de que él no se avergüenza
Dicen, pero porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está hablando también de que cuando tú tienes fe verdadera, tú no te vas a avergonzar del evangelio, de estar predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque tú sabes que esa predicación del evangelio es para la salvación de las almas. Hay personas que lo dicen y lo dicen correctamente, aunque algunos los critican. Dicen, es que hoy fui y salvé muchas almas para Cristo. Como evangelistas, que me encanta ver que en el jardín andan evangelizando. ¿Por qué? Porque están precisamente contribuyendo en esto. No se avergüenzan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están ellos mostrando la fe. Verdaderamente están mostrando una fe. A mí no me importa que los vecinos, que la gente escuche que estamos predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque tengo fe en Cristo Jesús. Y es una fe que no me va a permitir que yo me avergüence de hablar de Él, sino al contrario. Yo me avergüenzo cuando no hablo de mi Señor Jesucristo ante la gente que me rodea. Dios en cada lugar en donde nos ponga, nos va a poner para alumbrar, porque somos lumbreras. Nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas y por lo pronto tenemos la luz, que es Cristo Jesús. Entonces no podemos nosotros estar escondiendo esa luz. Si la escondemos, de eso sí avergüéncese. Avergoncémonos cuando nos escondamos, cuando permitamos que las tinieblas sean las que reinen a nuestro alrededor y nosotros no prediquemos del evangelio. Vamos a Romanos 10:1 ya para terminar, por favor. 10:1 en adelante vamos a leer todo el contexto para que no haya ningún pretexto. Hay una fórmula que bueno, es muy trillada, pero quiero dejarla grabada en esta prédica. La fórmula del poder de la fe. La fórmula del poder de la fe es esta. Él lo dice, o sea, Dios lo dice. Yo lo creo y Él lo hace. Esa es la fórmula de la fe. Si realmente así pueda estar escrito, pueda Él haberlo dicho, Él pueda haberlo dejado escrito, muchas de sus promesas, pero si yo no lo creo, pues Él no lo va a hacer, como ahorita se los dije. Si yo no creo que Dios puede prosperar mi economía, nunca la va a prosperar. Si yo no creo que Dios pueda sanar a una persona del cáncer, nunca lo va a hacer. Si yo no creo, fíjense esto, que tengo yo en mis manos el poder del Espíritu Santo para orar por un muerto y el muerto resucite, nunca va a poder suceder. Entonces ahí, precisamente ahí es donde radica esa fe. Cuando yo lo creo, Él lo hace. Simplemente ahí es donde radica la salvación también. Por eso dice la palabra de Dios que las puertas del cielo son muy estrechas. Muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Porque realmente no muchos quieren tener esa plenitud de la fe en Cristo. Esa suprema confianza. Esa confianza en la cual tú digas, no me importa que pase esto, que pase el otro, que pase aquello. Yo creo en Cristo. Y porque yo creo en Cristo, voy a ir a evangelizar. Voy a alabar a nuestro Señor Jesucristo en las calles, en donde sea. Voy a hablar de nuestro Señor Jesucristo en mi trabajo, en mi escuela, en donde sea. Cuando hay esa verdadera fe, esa es la verdadera fe de la Biblia. Esa es la fe que nos va a salvar. Amén. ¿Ya tienen Romanos 10:1? Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios,
porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Ok, aquí estamos viendo claramente que esto de hecho se usa mucho para evangelizar, todos lo sabemos. Estas citas son clásicas y son claves para que evangelicemos, para que la gente entienda que en el creer, en la fe, de ahí es de donde radica nuestra salvación. Aquí, una de las situaciones en las cuales yo quiero que quede bien consciente lo que el Señor quiere para este ministerio, es el que cuando nosotros verdaderamente tuvimos a bien el decirle a nuestro Señor: Padre mío, ven a mi vida, ven a mi corazón. En ese momento fue un compromiso que nosotros hicimos con nuestro Dios. ¿Por qué un compromiso? Porque Él no se anda con jueguitos. O sea, cuando nosotros verdaderamente, aquí como lo dice, cuando lo hacemos de corazón, o sea, cuando nosotros lo hacemos de corazón y lo estamos confesando con nuestra boca, en ese momento es donde se activa ese verdadero poder de la salvación a nuestras vidas. Es cuando verdaderamente empieza a haber una transformación en cada uno de nosotros. Pero si nosotros no somos para realmente entregar ese corazón a nuestro Dios, es igual como cuando alguien no se entrega a su esposo o a su esposa en el matrimonio. O sea, simplemente no se puede consumar un matrimonio si no tienes un compromiso verdadero con tu esposo o con tu esposa. Es lo mismo. Creo que todos sabemos que nosotros somos la novia de Cristo. Somos la esposa amada de nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene esa fe, ese poder de Dios a nuestras vidas, ese dunamis, es cuando nosotros empezamos a conocer las verdades del Evangelio, las verdades, las promesas, el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro corazón hemos creído en cada una de todas las cosas que nuestro Dios nos ha dicho. Nosotros muchas veces hasta nos llegamos a grabar versículos que nos prometen cosas.
En Romanos 8:28, Dios nos está dando una promesa. Nos está diciendo que cuando nosotros amamos a nuestro Señor, todas las cosas que hagamos siempre van a ser para nuestro bien. Pero ¿qué sucede? Hay veces que las decimos nada más como recital. Hay veces que decimos, esa palabra dice esto, dice, pero ¿realmente lo sentimos, amados hermanos? Esa es la situación de este mensaje. Eso es lo que en este momento cada uno de nosotros tenemos que reflexionar en nuestras vidas. Verdaderamente así como yo me comprometí con mi esposa, así como yo me comprometí con mi esposo a llevar a cabo un matrimonio en donde yo le pueda dar a mi esposo de comer diariamente, en donde yo a mi esposa le dé para que compre el alimento para la despensa. Ese mismo compromiso que yo adquirí con mi pareja es el compromiso que yo adquirí con Dios. Eso debemos de preguntárnoslo cada día, porque cada día que estamos con nuestra pareja, nosotros tenemos que activar ese compromiso que tuvimos con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque si no lo activamos un día, pues simplemente va a haber un caos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese compromiso es para siempre. De la misma manera es con nuestro Señor Jesucristo. Es un compromiso para siempre. Es un compromiso eterno. Cuando Él ve la disposición de nuestro corazón, es en el momento en que Él verdaderamente empieza a darnos la oportunidad de caminar bajo su gracia. De caminar de una manera en la cual en cada momento nosotros nos damos cuenta de ese precioso amor que es eterno de nuestro Señor. Amén. Les pido por favor que nos pongamos de pie y que tengamos a bien en este momento orarle a nuestro Padre Celestial. Yo sé que en muchos ministerios hay una oración de fe, ¿no? Que dicen, vamos a hacer una oración de fe, los voy a llevar a que reciban a Cristo en sus corazones, bla, bla, bla. Yo no les digo que eso sea malo, es algo hermoso. Y de hecho hay muchas personas que cuando lo han hecho de corazón y han sido salvos. Pero también si lo hacemos como un rezo, nunca va a funcionar. Yo les pido que en este momento, cada uno de nosotros, y no porque les diga que nos volvamos a arrepentir y nos volvamos a arrepentir, no, así no es. Pero que sí, que a lo mejor el día de hoy podamos sentir verdaderamente ese amor, esa verdadera fe, ese compromiso, esa confianza plena, esa suprema confianza en Cristo Jesús, en la cual nosotros le queramos entregar todas esas cosas que no le hemos entregado. Si verdaderamente nosotros queremos decirle, Señor, papá, tú eres nuestro Dios, papito precioso, en este momento he entendido cosas que no había yo entendido. ¿Por qué? Porque tú cada día nos revelas, Señor, cosas nuevas a tus hijos, como lo acabamos de aprender. El poder de tu Espíritu Santo nos da una revelación para poder entender todo eso. Ahora vas a sentir el amor de Dios viniendo sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre ti. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar arriba. Llévame a tu hogar arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar arriba, Que mi lámpara que mi esté siempre lámpara encendida. esté Siempre encendida.